Este video es posible gracias a la petición de Intermark en el anterior video sobre el brutalismo. ¿Qué es el brutalismo? Escuchamos esta palabra en algún punto de nuestras vidas y quizá la mayoría que está aquí ya sabe de qué estoy hablando. Algunos sabrán por historia, otros lo vieron en videos que tratan de este tema y otros habrán visto mi video sobre el brutalismo en los videojuegos. Pero para hacer un resumen, las arquitecturas brutalistas son estructuras que se caracterizan por el uso del hormigón bruto, sin revestimientos ni ornamentaciones, y por la búsqueda de la funcionalidad y la sencillez. El brutalismo tuvo su auge entre los años 60 y 70, pero también generó críticas y rechazo por su aspecto tosco y poco integrado con el entorno. Actualmente, hay un renovado interés por este estilo, tanto por su valor histórico como por su potencial creativo. Muy bien. Pero, ¿qué pasaría si el brutalismo trascendiera sus propios límites y nos hubiera permitido avanzar más a nivel estructural y tecnológico? Naissance E es un oscuro y mágico juego de exploración en primera persona, un viaje filosófico y una experiencia artística. La aventura tiene lugar en una misteriosa estructura primitiva, y el juego consiste principalmente en explorar y sentir el profundo y fuerte ambiente de este mundo atemporal, según la hipnosis en la página de Steam. Creado por Limes 5, publicado el 13 de febrero del 2014 y se utilizó el motor gráfico Unreal Engine 3. Es un juego lineal semiabierto de plataformas en 3D con elementos de rompecabezas en un mundo tanto abstracto como brutalista. Aunque no puedo definir esto con exactitud ya que desconozco si el material usado es un tipo nuevo de concreto. Es como si Christopher Nolan hubiera creado Inception, pero con arquitectura brutalista y sin personajes. Una locura. Encarnamos a una protagonista que, tras escapar de una criatura extraña, tiene que abrirse paso y explorar todas estas estructuras. No sabemos su objetivo principal, ni cómo llegó allí o cuál es su motivación para seguir avanzando por estos lugares desconocidos. Tal vez debemos dejar de pensar en ello y centrarnos en los logros a nivel arquitectónico que esta civilización supuso en su tiempo. O tal vez que esa sociedad no sea una especie humana del todo, ya que podemos ver zonas que lo podemos catalogar como departamentos, bares, salidas de vapor, edificios, etc. Algo común en nuestro día a día, pero la mayor parte los reconoceremos como una versión mejorada o bien como una versión inferior. Todo esto tiende a crear un mundo rico en arquitectura y por otro lado, misterioso. La historia es un poco enrevesada. Está abierto a interpretación del jugador una vez salen los créditos, pero todos los que jugaron este juego concuerdan en una cosa, que no solo es un juego, es un viaje a través de todos los sentidos. Cada uno tiene su propia experiencia. Está claro que no a todos les gustan los simuladores de caminata, pero a este juego tienes que darle una oportunidad. Luego puedes dejar tu comentario en Steam si lo recomiendas o no. Nunca juzguen a un libro por su portada o por su nombre. ¿Qué es lo que dejaron atrás? Como sabemos o se habrán dado cuenta, no hay nadie en este lugar. En ningún rincón, en ningún departamento o siquiera si hay alguien. Hay formas de vida biológicas como estas gigantescas masas compuestas de cuadrados arrastrándose cual caracol por las paredes de arriba hacia abajo o viceversa, cumpliendo un propósito desconocido para el personaje y el jugador. También están estas formas cuadradas que cuando interactúan con la luz se alejan de ella, similares a las paredes negras que cambian su física con la luz y la oscuridad, solo que estas están vivas, pueden hacer sonidos como si de hablar se tratase, capaces de moverse libremente, solo que no por cuenta propia. Hasta podría decir que la luz misma está viva. Existen muchas preguntas sobre qué le pasó a la civilización que antes habitaba este inmenso lugar. ¿A dónde se fueron? ¿Por qué dejaron atrás sus creaciones? ¿Fueron a conquistar otros planetas? ¿Se extinguieron con el paso del tiempo o sus creaciones fueron su perdición? Y hablando de esto,
¿Estamos en un planeta desconocido o conocido? ¿Será la Tierra, Saturno o las lunas de Júpiter? ¿Tan siquiera somos humanos? Este juego se divide por capítulos. Cada uno tiene un estilo remarcado en el ambiente. Se trata del mismo lugar, pero las estructuras varían según la zona en donde estamos, como si de los países se tratasen, aunque todo tiene ese mismo ambiente desolado y extraño para los ojos de cualquiera. Su arquitectura sería el equivalente al brutalismo alienígena, ya que esto incluye tecnología futurista y un gran avance terrenal al ubicar las construcciones en lugares casi imposibles de hacer en el mundo real. En la parte brutalista vemos que las texturas son simples y de un solo color, dándole a ese ambiente un poco de monotonía. Hay muchos momentos psicodélicos y alucinantes que no son aptos para personas que sufren del corazón o epilepsia, así que están avisados. El final lo sentí débil para todo lo que había construido hasta ese momento. En mi opinión, podrían haber revelado un poco sobre la civilización o lo que hay más allá de este lugar, pero creo que el objetivo del creador era que nosotros mismos dejemos volar nuestra imaginación, generando teorías e interpretaciones sobre el final de este juego. La jugabilidad es la que me llamó más la atención. Jugar con las luces y las sombras nunca se había sentido tan dinámico. Esto es crucial en un juego que trata de remarcar la importancia de las luces, no solo como guía para la protagonista al seguir un camino, sino también para dar vida al entorno y a estas estructuras místicas. Se siente la diferencia entre una zona y otra. Todas tienen auras diferentes que las hacen únicas. Podemos ver que algunos mecanismos funcionan a base de luces y de sombras. Es necesario saber esto tanto para avanzar en el juego como para apreciar la zona en la que estamos. La dinámica de este juego se basa en la interacción con objetos luminosos y el desplazamiento. ¿Por qué el desplazamiento? Sé que es algo muy básico en casi todos los juegos que existen, pero este tiene como punto la exploración y ser curiosos es la mejor cualidad que tenemos, narrativamente hablando, ya que al explorar veremos detalles que puede que no tengan importancia para nosotros, pero a nivel argumental en este juego sí que lo es. Para progresar en el juego y para descubrir la forma de vida de los que antes vivieron allí. A veces te puedes perder, ya que al tener un gran lugar de exploración, puedes estar dando vueltas por todos lados buscando a dónde se tiene que ir para continuar con el viaje. Yo tuve que buscar una guía en YouTube para saber a dónde ir, aunque esa no era mi intención. El desplazamiento en el entorno amplio se siente natural. No es realista, pero tampoco pido eso viendo el estilo de juego. Tengo que señalar que el caminar en el juego lo siento muy rápido, pero no me molesta. Es más, creo que es lo suficiente como para moverse por el lugar sin sentirse lento ni aburrido en algún momento. La función de correr es fundamental para avanzar en la historia. Lo es para desplazarte por ambientes muy grandes y para... bueno, mejor no al spoiler. Pero hay algo que me incomodó un poco, y es la mecánica de respirar cada cierto tiempo al correr para evitar cansarse. Esto, a nivel de jugabilidad, tiene mucha interacción de parte del jugador para que no te distraigas en el momento que corras. Sin embargo, yo lo encuentro como un elemento distractor. Gran parte del tiempo tengo que estar haciendo clic para evitar que mi personaje se asfixie por no saber respirar correctamente o que no aparezca el círculo cuando estoy aterrizando de una gran altura y se asfixie automáticamente. Pero esto también puede ser importante para saber un poco más del personaje. Todos los humanos nos cansamos al correr y sabemos respirar. ¿Por qué la protagonista no? Sé que me dirán que su jadeo se siente humano, pero ¿eso no pueden hacer los imitadores? Otra prueba que me mostrarán será el daño de caída. Todos nos hacemos daño si caemos de una altura considerable, sean humanos, animales, objetos. No porque sufra daño de caída quiere decir que el personaje es completamente humano. Notamos este dolor a través de la voz y los bordes de la pantalla, que se tornan rojos dependiendo del impacto. Lo mismo que ocurre cuando no respiramos bien. Esto nos transmite el sentimiento actual de la protagonista a través de la pantalla. El tipo de pantalla se puede configurar desde las opciones,
pero si planeas usarlo a una resolución Full HD con relación de aspecto de 16:9, la experiencia se siente muy impactante. Si ocupas la pantalla completa o si lo proyectas en un televisor, sentirás inmensidad y magnitud, algo bien logrado para un juego de hace 9 años. La sensación de profundidad en el escenario es la justa para medir a vista propia las grandes proporciones de construcción del mundo. Probemos ponerle letterboxes y veamos cómo se siente el video con estos. Luego los quito, no se preocupen. A veces se puede pasar un camino de la forma más rara posible, como saltar de criatura a criatura secuencialmente sin sufrir daño de caída. También funciona y denota mucho el detalle de estos seres. Su contextura es dura y a la vez maleable para las caídas, protegiéndose a sí mismo y protegiendo a la víctima que sufrió un resbalón inesperado. Al menos esto no pasa si te quieres saltar una gran parte de la exploración. Bien ahí. Me sorprendió que el juego rompiera la cuarta pared en un momento determinado del juego. Es algo inesperado y directo, pero eso ustedes tendrán que descubrirlo. Aparte, hay unas escaleras infinitas en la que la única manera de escapar de ahí es cargando el último punto de control. O si encontraste otra manera, agradecería que compartieras tu consejo en los comentarios. Dime ahora, ¿cómo se sintió el video con esta relación de aspecto en la pantalla? Espera que lo quite. Listo, volvamos al tema. Es obvio que todos los juegos tienen sus errores, y este no es la excepción. Primero, el juego no utiliza la tarjeta gráfica dedicada de la computadora, solo la integrada. Creo que solo me pasa a mí, pero es fácil de repararlo. Solo tienes que ir a la configuración del equipo y en sistema, pantalla y en gráficos, buscar el ejecutable del juego y seleccionar la tarjeta gráfica que quieres que use para ese juego. Segundo, cuando mueras tienes que hacer clic izquierdo para volver al punto de control. Tienes que hacer esto cada vez que mueras. Y algunas veces me llegué a olvidar debido a los sonidos que podías escuchar en ciertos lugares inaccesibles. Tercero, los puntos de control a veces se sienten demasiado alejados. Y esto tiene otro problema. Y es que el juego renderiza justo después de unos pasos del punto de control, teniendo como resultado un bajón de frames por segundo en un lapso cortísimo de tiempo. No es algo grave que se tenga que reparar sí o sí para avanzar en el juego, solo resulta incómodo cuando mueres varias veces. Cuarto, hay algunas partes demasiadas oscuras en ciertos puntos del juego. Entiendo que es indispensable para la jugabilidad y la ambientación, pero hay luz natural en el lugar donde juego y a veces con un foco. Puedo ponerle pausa y subir la gama en las opciones del juego, pero esto corta el flujo que se tenía. Yo recomiendo que lo jueguen de noche, con las luces apagadas y con la gama configurado al 2.7 para no tener ningún problema de visualización del entorno. Quinto, hay algunas texturas u objetos que a la distancia parpadean de color negro o forman extraños patrones del mismo color. Tal vez se deba a las limitaciones del motor gráfico. Algunos pueden pasar desapercibidos, otros se notan de cerca, pero como dije, esto no afecta el rendimiento ni a la jugabilidad. Cada uno puede jugar este juego como quiera, a su propio ritmo. Lo importante es pasarla bien, tal como lo dijo el creador. El juego consiste principalmente en explorar y sentir el profundo y fuerte ambiente de este mundo atemporal. Disfruta de este viaje filosófico y experiencia artística que construyeron para nosotros. Por eso, doy gracias a los que hicieron este juego posible y lo mejor, gratis. Así que, ¿a qué esperas? Descárgalo ahora. NaSense E está disponible para el sistema operativo Windows. Pesa 1 GB con 50 MB. Te dejaré el enlace a Steam en la descripción del video. Puede dar normalmente en una PC de 12 años de antigüedad, pero con 3 GB de RAM. Puedes terminar el juego tranquilamente en 3 horas y 30 minutos. A mí me tomó 3 días, pero tú puedes acabarlo si quieres en una noche. Gracias por ver este video largo, suscríbete para estar al tanto de mis videos y dale me gusta si te agradó el contenido, así puedo mejorar la calidad. Muchas gracias y hasta pronto.
Y a que no adivinan sobre qué tratará el siguiente tema.